Bueno, espero que hayan tenido un buen fin de semana. Bueno, y que hayan tenido también un momento de descanso y demás, ¿no? Mm, a ver, sobre estas fechas, si ustedes se dan cuenta, es donde más, o sea, más allá de las creencias, ¿no? Pero es donde más todavía las personas mayores son las que se van recordando de de sus seres queridos, ¿no? Bueno, no voy a entrar un poquito tanto a esta parte de de las creencias, pero sí me gustaría que ustedes aprovechen esto. O sea, miren, ¿en qué sentido tenemos que aprovechar esto de las personas que se nos van y demás, ¿no? Ustedes piensen de sus seres queridos, que ya no están con ustedes, claro, ¿cómo les gustaría o cómo le hubiese gustado a esa persona que ustedes estén ahora, ¿no? Analicen eso. Piensen qué cosa hubiera querido esa persona que ustedes estén haciendo ahora o en la actividad en la que están realizando, ¿no? Ahora están estudiando. Tal vez esa persona hubiera querido que sean los mejores estudiantes, tal vez. Si están trabajando, tal vez que sean responsables con su estudio y su trabajo, ¿no? Que no dejen de lado. Tal vez esas personas querían eso, ¿no? ¿Y eso por qué nos va a ayudar? Porque en el futuro, cuando ustedes estén ya en su trabajo, va a haber momentos en los que ustedes van a estar solitos, no solitos, solitos. Van a estar en cualquier campamento, en una mina, en el espacio, no sé. Y les van a tocar ahí algunos problemas, algunas circunstancias, puede ser fáciles, difíciles, pero ahí es buen momento para decir si lo estoy haciendo bien o no. Y a veces cuando uno lo está haciendo bien, no depende solamente de uno. Entonces, ¿qué nos ayuda? El criterio de otras personas, ¿no? Entonces, a veces recordar a nuestros seres queridos, pero sobre todo pensando en qué es lo que ellos quisieran que yo hubiese estado haciendo, nos ayuda de mucho. Porque tal vez no estoy siendo buen estudiante, tal vez no estoy siendo bueno en mi trabajo, tal vez estoy entrando tarde, tal vez hago dos cosas al mismo tiempo. Esas cosas les pueden ayudar, ¿ya? Bueno, sin más que decirles, pero igual, aprovechando que ustedes hayan descansado también un poquito, ¿sí? Bien, yo les voy a presentar el nuevo tema, sí, que es la fundición de los metales, ¿no? Sí. Luego, cuando estemos próximos al final de todo el semestre, sí, vamos a hacer un recuerdo, ¿ya? En qué partes utilizaríamos cada tema que estamos viendo, ¿ya? Entonces, si va a quedar alguna duda, voy a guardarla hasta el final y al final vamos a tener de nuevo, ¿sí? Algún pequeño resumen, pero esta vez de la asignatura completa, ¿no? Bueno, entonces vamos a comenzar ahora con lo que es la fundición de los metales, ¿listo? Bueno, en el caso de la fundición de los metales, bien, ustedes aquí tendrán que tener bien en cuenta o bien claramente cuál será el propósito de este tema. ¿Qué les viene a decir, a ver, esto de la fundición de los metales? ¿Qué le entienden? Llevar a los ¿Qué dicen? metales de su estado sólido a su estado líquido. Perfecto. Una definición corta, simple y es exacta, ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando de la fundición de los metales, nosotros estamos hablando de que en un inicio, ¿sí? En un inicio, este metal, ¿sí? Este metal ha estado en estado sólido y le hemos añadido calor y por ende ha resultado en estado líquido. ¿Qué más podemos decir? Miren, como líquido se puede llevar o se puede conducir a las formas geométricas que yo considero que necesito, ¿ya? Miren que de una forma rápida, ¿sí? Porque solamente va a ser vertir, ¿sí? Va a ser vertir el líquido. Vamos a poder obtener la pieza que necesitamos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la fundición de los metales, básicamente estamos hablando del cambio de estado, del metal que estaba en estado sólido a un cambio en estado líquido.
Ahí comenzamos nuestra clara definición, ya de la fundición de los metales. Bien, sigamos. Voy a utilizar este esquemita como lo más simple para que después ustedes también comprendan lo más, vamos a decir, un nivel industrial, ¿ya? Entonces, de la forma más simple es como ha nacido este proceso, porque si ustedes se dan cuenta, aquí lo que nosotros tenemos, básicamente, son herramientas sencillitas, ¿no? No tenemos nada complejo todavía. Y es que en el pasado, nosotros no hemos comenzado pues con una planta industrial directamente, ¿no? Sino como hemos comenzado. Hemos comenzado paso por paso. Bien, entonces aquí, ¿qué será lo que tengo aquí al centro? ¿Qué será todo esto? El material o los metales. Bien, todo esto para mí representa el material, ¿cierto? O los metales también que hemos dicho, ¿ya? Esperen un ratito, se me ha borrado. Entonces, básicamente para nosotros, sí, todo esto, lo que está adentro, ¿ya? Representan, ya, lo que serían para nosotros los metales o los que va a ser en estado sólido, ¿ya? No se olviden que este tema es solo de metales, ya no vamos a hablar de otra cosa, solamente son de metales. Entonces, si es solamente de metales, me voy a dedicar a eso. Bien, estos metales pueden estar aquí dentro. Ahora, cuando ustedes, si hubiesen estado en una clase presencial del taller, por ejemplo, les hubiesen pedido que lleven muchos materiales de estado sólido de aluminio. Entonces, ¿qué hubieran podido llevar ustedes? Algunos se pueden comprar, ¿sí? Algunos se pueden comprar y son pues los lingotes, ¿no? Son los lingotes o elementos, ¿sí? Regulares, ¿no? Otros traen pistones, ¿ya? Otros traen pistones que bien les pueden ayudar, ¿sí? Por el contenido de aluminio que tienen, ¿ya? Otros traen cucharitas, ¿sí? También no, puede ser ollas, calderas, ¿no? O sea, todo lo que sea de aluminio, ¿ya? Todo lo que sea de aluminio. Entonces miren que no es necesario, ¿sí? Que sean tal cual como lo que nosotros conocemos o lo hemos visto en películas y demás como lingotes, ¿ya? Sino que todo elemento que puede tener en un estado sólido. Bien, todos estos elementos, bueno, para nosotros ya le podemos poner un primer nombre, ¿sí? Todo esto para nosotros es el metal, ¿sí? Todo esto es el metal en estado sólido, ¿ya? Bien, ¿dónde colocamos el metal? ¿Dónde está colocado esto? ¿Mm? ¿En ¿Dónde un se coloca? crisol? Muy bien, en un crisol. Esto va a ir en un crisol, ¿ya? Entonces vamos por partes. Hablaremos un poquito del metal para que no se quede ahí, ¿sí? Todo lo que está aquí, no se olviden que es el metal. Voy a colocar un ejemplo. Por ejemplo, el aluminio. El aluminio, ¿a qué temperatura se funde? 150 grados Celsius. Muy bien. Existen días, de acuerdo a las temperaturas, temperatura ambiente, que esto puede llegar de 650 a 670. En días fríos, ¿sí? Grados Celsius, ¿ya? Entonces miren que ahí también tenemos la característica de esta temperatura. ¿Qué me quiere decir esta temperatura? El punto de fusión. Ya, muy bien. Veamos el acero. ¿A cuánto es? ¿A cuánto es? Una idea.
1000 grados. Ya. ¿Quién da más? 1340 grados centígrados. Ah, ya. Muy bien. Pero aquí podemos llegar a 1370 grados Celsius. ¿Ya? En 1270 ya tenemos deformación. ¿Sí? Ya se puede deformar, se puede moldear como ustedes gusten. Y en 1370 ya podemos tener estado líquido. Bien, y su compañero me decía que a esto nosotros podemos denominar la temperatura ¿de qué era? De fusión. De fusión. De fusión. Bien, vamos a marcar aquí una diferencia, ¿ya? Esto está muy bien, ¿listo? Esto está muy bien. Ya tengo un dato de la temperatura de fusión de esto, ¿sí? Bien, sucede que el aluminio puede ser combinado, ya puede ser combinado. ¿Con qué puede ser combinado? ¿Alguien sabe? Con silicio. Puede ser combinado con silicio. ¿Ya? También puede ser combinado con ¿qué? Con magnesio. ¿Ya? Hablamos de los dos tipos de combinaciones, aluminio al silicio y aluminio al magnesio. ¿Ustedes creen que cambia en algo esta temperatura o no? Cambia, Inge. Cambia, ¿ya? Entonces ya no hablamos solamente de temperatura de fusión. Cuando estamos hablando de combinar esto, ¿sí? Combinar todo esto, estamos hablando de una aleación. ¿Sí? Todo esto es una aleación. Y en las aleaciones ya no hay temperatura de fusión, ¿ya? Lo que va a haber es una temperatura, vamos a anotarla aquí, ¿sí? De sólidos líquidos. Así se denomina, ¿ya? Como del coyote, ¿no? Y del correcaminos. Temperatura de sólidos líquidos. ¿Listo? Esta temperatura nos va a dar un rango donde todos los componentes de esta aleación van a estar en estado sólido. Y pasando eso van a estar en estado líquido. Pero ya no es un solo punto, sino es una franja. ¿Listo? Entonces, muy importante, cuando hablo de metales puros, sí me refiero a la temperatura de fusión. Pero cuando hablo ya de aleaciones, hablo de temperaturas de sólidos líquidos, ¿ya? Porque son aleaciones. Y por lo general, ustedes van a trabajar con aleaciones. No van a trabajar con metales puros, ¿ya? Es muy difícil encontrar el trabajo con lo que es metales puros, ¿ya? No se va a encontrar. Listo. Entonces voy a tomar el caso igual del aluminio, ¿no? Pero vayamos bien, ¿sí? Este es el metal, listo. Entonces yo sé que debo tomar el metal y colocarlo en un recipiente. No le voy a llamar todavía crisol, ¿ya? A este le voy a decir que este es un elemento contenedor, ¿ya? Miren, aquí le vamos a decir que a este le vamos a denominar o le vamos a poner el nombre, ¿sí? Todo esto, ¿ya? Quiero que esto, sí, ustedes simplemente lo pongan como nuestro elemento contenedor. ¿Ya? Este elemento contenedor, uno, ¿qué función tiene? De tener adentro a todo el metal, ¿cierto? A todas las piecitas de metal. A las teteras, a las cucharitas, a los lingotes, a los pistones, todo lo que yo quiera llegar a fundir. Listo, ¿cierto? Entonces ahí está el elemento contenedor. ¿De qué material tendrá que ser? ¿Qué dicen? De un material que soporte mayores temperaturas que el metal. Muy bien,
Muy bien, esa es una excelente respuesta. Miren, el elemento contenedor básicamente debe ser capaz de soportar esta temperatura, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo decir? Que este elemento contenedor está en función de la temperatura que yo alcance, ¿sí? Debe ser más resistente que este, ¿ya? A ver, pregunta. Bajo ese concepto que hemos vertido, aquí el aluminio, ¿sí? Dice que nosotros necesitamos 670 grados Celsius, ¿sí? Y tengo acero que sé que su punto de sólidos líquidos, su punto de fusión, está a 1370 grados Celsius. ¿Podría utilizar un elemento contenedor de acero? Para el aluminio sí. Para el aluminio sí, ¿cierto? Entonces fíjense que aquí lo único que ha importado es que tenga un punto de fusión o un punto de sólidos líquidos mayor a la temperatura de fusión del metal que quiero fundir. ¿Listo? Ya. Entonces, por eso es que no le he puesto aquí directamente crisol. Porque en algún caso, ¿saben? En los, sobre todo, en los talleres, ustedes se van a dar cuenta que agarran envases de acero, o sea, estos los fabrican de tubería, agarran una tubería, le sueldan abajo una tapa, ¿sí? Le ponen todo el aluminio y arriba con un soplete logran hacer la fundición, ¿ya? Es rápido, ¿sí? Es rápido. Cosa de que nosotros no vemos aquí porque nosotros tenemos que ver el proceso correcto, ¿no? Eso a ellos les sirve para hacer un proceso muy rápido. De todas formas, cuando hablamos de aluminio no hay mucho problema, ¿ya? Bien, pero entonces miren que lo que depende de este elemento contenedor es eso. ¿Qué otra característica más debe tener? Me voy a ir anotando aquí, pero ya lo que ustedes han dicho. Temperatura superior o mayor, ¿cierto? A la temperatura de sólidos líquidos o temperatura de fusión, ¿ya? Listo. ¿Qué otra cosa más consideran que debe tener esto? Solamente observando aquí la imagen. ¿Qué otra cosa más? A ver, yo les voy... Conductividad térmica. Exacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren, o sea, el objetivo de este elemento contenedor, ¿sí? Uno es que va a contener a todo el metal en estado sólido. Ah, pero no hay que olvidarse que por fuera nosotros le vamos a ir aportando, ¿qué cosa? Calor. Ya le vamos a ir aportando calor. Entonces, imagínense que este elemento contenedor sea un aislante, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si aquí afuera ya estoy llegando a los 600 grados, ¿sí? Aquí adentro voy a estar llegando tal vez a los 100, 200 grados. Ya le estoy exagerando, ¿no? Pero si es aislante, no voy a poder transmitir. Entonces, este debe tener una conductividad en las paredes, ¿ya? Debe tener una conductividad en las paredes. Vamos a colocarlo así, como conductividad. Sí, aquí por lo menos, ¿sí? Si ustedes analizan, al pasar el calor desde aquí, desde las brasas, desde la fuente de calor que yo tengo, hasta el interior, lo que tengo es lo siguiente, miren. Voy a decir que esto es la pared del elemento contenedor, ¿ya? Para mí esa es la pared. ¿Y qué cosa podría decir? Miren, ahí está, ¿sí? Y voy a decir que de aquí afuera estoy aportando calor. Ahí estoy aportando calor, ¿no?
¿sí? Entonces el paso de este calor al interior donde está el metal en estado sólido. Entonces fíjense que aquí voy a tener una temperatura, ¿sí? Y de esta temperatura va a depender de cómo sea la conductividad para que aquí yo tenga tal vez, ¿sí? Podría ser jamás un ascenso, podría ser una transmisión igual, muy ideal, ¿ya? Generalmente va a ser hacia abajo, porque voy a tener un descenso, ¿ya? Este descenso. Ese descenso que no sea muy pronunciado, ¿sí? Que este gradiente que se muestra aquí no sea muy pronunciado, o sea, que no haya mucha diferencia. ¿Y quién me regula eso? ¿Quién me regula? Una resistencia por conductividad, ¿sí? Entonces, el mecanismo de transferencia de calor a través de sólidos es la conductividad térmica. Entonces, esta resistencia de conductividad tendrá que ser alta o tendrá que ser baja. 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 Baja, baja. Tiene que ser baja, ¿ya? Esta resistencia conductiva debe ser baja. Listo. ¿Por qué? Porque no tiene que ofrecer resistencia. ¿Listo? Entonces, miren, cuando estoy hablando de la resistencia de conductividad, generalmente esto va ligado o está en función de un coeficiente K. Este coeficiente K es la conductividad que nosotros podemos tener. Y esa conductividad del metal tendrá que ser alta o baja. Alta. Alta. El coeficiente de conductividad debe ser alto, ¿ya? Debe ser alto, ¿sí? Cuidado con confundirse. La resistencia debe ser baja, pero el coeficiente de conductividad debe ser alto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, del plastoformo, ¿cuánto es su coeficiente de conductividad? Una idea. ¿Qué dicen? ¿No? ¿Nada? ¿Ni en Google? Debe ser bajo. 0.40, ¿sí? 0.40. ¿Qué quiere decir? Y es muy bajito, ¿sí? Es muy bajito. Eso es la condición de que lo vuelve aislante, ¿no? Esa es la condición que lo vuelve aislante. Y si hacemos una analogía, donde hemos visto que utilizan bastante contenedor de plastoformo. Si ustedes recuerdan, en las vacunas, ¿sí? Por lo menos cuando vienen para vacunar a los perritos, ¿sí? Agarran todas las vacunas y las colocan todas en plastoformo. Y si ustedes analizan el principio de la vacuna, es porque la vacuna debe estar refrigerada, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un aislante a la temperatura ambiente exterior, ¿cierto? Entonces, por eso su coeficiente de conductividad es bajo. En cambio, aquí este espesor, ¿sí? Aquí este espesor del elemento contenedor debe ser capaz de transmitir el calor suficiente al interior, ¿no? Debe tener esa propiedad, ¿ya? Bueno, listo. Entonces miren que ahí ya hemos definido dos características importantes. La primera, que este elemento contenedor debe tener una temperatura superior al metal que nosotros queremos fundir. Y la otra, que su resistencia conductiva sea baja. ¿Eso qué quiere decir? Que deje pasar el calor muy fácilmente, ¿ya? Bien, de nuevo sigo comparando. ¿El acero me sirve o no? ¿Qué dicen?
¿Qué opinan del cobre? ¿Será un buen conductor o no? Sí. Bien, entonces, ¿por qué les cito esto? Porque un buen conductor eléctrico también va a ser un buen conductor térmico, ¿ya? Entonces, miren, generalmente las temperaturas, bueno, o sea, la analogía que se hace con la corriente eléctrica, ¿sí? Es muy similar a lo que se realiza con la parte térmica. Se dice que este calor, este calor es una intensidad. Entonces se puede hacer la analogía de con la corriente eléctrica. Y esta resistencia puede ser vista, ¿sí?, desde el punto de vista eléctrico como una resistencia. Perdón. Ahí. Entonces, el paso de una corriente, ¿sí?, por esta resistencia, que es una R sub K, ¿sí?, me da el producto del calor que vamos a necesitar, ¿no? Bien, entonces eso para que ustedes lo tengan en cuenta y puedan darse cuenta fácilmente. Si es un buen conductor eléctrico, es un buen conductor térmico. ¿Listo? Bueno, sigamos. Entonces, aquí cuando ya tenemos, sí, el elemento contenedor, vamos a hablar quién le da el calor necesario aquí a esto. Miren. Entonces aquí yo lo que voy a decir es que tengo un aportante de calor, o el aporte de calor voy a decir, ¿ya? El aporte de calor. Este aporte de calor, este es muy necesario. Ahí está, ¿ya? Ahora, básicamente, ¿a qué está haciendo referencia? A ver, ustedes díganme, ¿qué podríamos utilizar como aporte de calor? ¿Qué? A ver. Un horno. Un horno. Ya, un horno. ¿Qué tendrá el horno, pero para que sea ese aporte de calor? El horno es Un muy combustible. general. Correcto, el combustible, ¿ya? Entonces aquí vamos a hablar nosotros más que los elementos, vamos a hablar de un combustible. ¿Sí? Un combustible. Si estoy hablando de un combustible, ya estoy hablando de combustión, ¿sí? Combustión. Bien, pero en combustible, ¿qué tipos de combustible hay? Sólidos y líquidos. Bien, miren, conocemos nosotros los combustibles sólidos. En sólidos, ¿cuál tenemos? Carbón, Muy bien, carbón. Luego, ¿algún otro? A ver. A ver, imagínense que ustedes están en su tallercito, ¿ya? En su tallercito y se les ha acabado el carbón, pero tienen bastante periódico, ¿sí?, pasado. ¿Lo utilizan o no? Sí. Claro, ¿sí? La paja, igual, ¿sí? Bien, entonces ustedes se pueden dar cuenta que todos los componentes, o sea, mejor dicho, que todos los combustibles sólidos, ¿ya? ¿Sí? No es necesario que sean exclusivamente catalogados así como nosotros estamos viendo al carbón. Por ejemplo, el ingenio azucarero, ¿sí? Ustedes saben bien que la materia prima de este ingenio azucarero, o sea, para producir el azúcar, que es la caña de azúcar, ¿no? Entonces, la caña de azúcar no nos interesa
toda la parte externa. Entonces, esto entra y es desfibrado, ¿no? O sea, se le quita todas las fibras de encima a través de la molienda, ¿no? De masas, de trituración. Se extrae el jugo. ¿Y qué se hace con lo demás? Esto se va y se lleva y se hace secar. A eso le llamamos el bagazo, ¿no? Entonces, este bagazo, ¿sí? Sirve como un combustible sólido. ¿Por qué? Porque alimentan los calderos o alimenta la parte de combustión para los calderos, ¿no? Y con eso logramos tener un ahorro en la energía. En esto podemos hablar algo de biomasa, ¿ya? Y la biomasa agarra toda la parte orgánica, vamos a decirlo así, de las plantas, que se pueden llegar a secar. Y cuando llega a secar, sí, se puede combustionar, ¿no? Bueno, entonces en sólidos no es necesario únicamente este, pero este podríamos decirlo como comercial, ¿ya? Luego tenemos otro tipo. Me han dicho también los de tipo líquidos. Líquidos, ¿ya? Líquidos. ¿De qué depende estos? ¿Cuáles son los líquidos? A ver. Alcohol. Gasolina, Listo, hay varios, ¿cierto? El alcohol, gasolina, ¿sí? Entonces, Diésel, queroseno, diésel, muy bien. queroseno, Vamos a ir colocando. Queroseno, muy bien. Alcohol, por este lado me voy a salir. Gasolina. Diésel. Pero enseguida vamos a hablar cuál es la diferencia de todos estos, ¿ya? Bien, y finalmente hay uno más. ¿Cuál será? gaseosos, Correcto. No se olviden del gas, ¿sí? En el gas, tal vez está de más también decirlo, pero aquí, ¿qué gas tengo? gas natural, Muy bien, después, gas licuado, Gas licuado. GLP, ¿cierto? Bien. ¿El metano qué dicen? También. También, ¿cierto? Y el metano, sí, o sea, lo podemos producir de forma como los desechos orgánicos, ¿no? Producen el gas metano, ¿ya? Bueno, entonces, miren, pero, ¿qué es lo importante de estos tres? O de estos. Yo les quiero marcar más que todo el concepto, por seguramente van a existir todavía muchos más tipos de combustibles en el futuro, ¿sí? Van a existir muchos más porque se nos están acabando los hidrocarburos y nos van a, ni modo, vamos a tener que hacer algo, ¿no? Y de esa necesidad va a surgir pues la capacidad de encontrar nuevos combustibles. Bien, cuando yo estoy hablando de estos elementos, ¿sí? Yo les había dicho algo. Estoy hablando básicamente de combustión. De esto estoy hablando. Estoy hablando de la combustión. Bien, ¿qué necesito para combustionar algo? Hay un principio, hay una regla básica, ¿sí? Se dice que absolutamente todo puede combustionarse. Vamos a ver si es cierto. Bien, ¿cuál será el principio de la combustión? ¿Qué necesitamos para que haya combustión? Calor y oxígeno. temperatura, una Ya, fuente de casi. ignición, Casi. Ahí han dado casi todo el concepto claro. Se dice que esta parte de la combustión, ¿ya? De la parte de la combustión, miren, es un triángulo. Y en ese triángulo tiene que haber tres cosas. Uno va a ser el combustible. Tenemos que tener el combustible. ¿Listo? Este combustible. Listo. El otro dice que tenemos que tener presencia de aire. Pero no tanto la presencia de aire, sino un elemento principal que tiene el aire. ¿Cuál es el elemento principal del aire? Oxígeno, gas. oxígeno, oxígeno, Correcto, el oxígeno. El oxígeno es el segundo punto importante. Ya son dos, ¿sí? Y el tercero dice que tenemos que tener
un punto a elevada temperatura. A elevada temperatura. Solamente si hay estos tres, ¿ya? Podemos iniciar una combustión. ¿Listo? Entonces, esto es generalmente conocido como nuestro triángulo de fuego, ¿no? ¿Sí? Estos. Entonces, por lo menos en el caso de los bomberos, esto es lo primero que ellos les indican, ¿ya? Lo primero que ellos llevan, ¿sí? Y entonces les dicen, si ustedes tienen un combustible, ¿ya? Funciona así. Si ustedes tienen un combustible, el cual ven que se está incendiando, ¿no? Que se está incendiando, dice que este incendio depende de la existencia del combustible, de la existencia del oxígeno y de la existencia del punto elevado de temperatura. Si yo saco uno de estos tres, listo, el incendio se apaga, ¿no? Se apaga. Ah, ¿cómo puedo lograr eso? Entonces hay que saber cuál de estos tres atacar. ¿Listo? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto, pero hay algunos casos en que se está combustionando, por ejemplo, los aceites. Los aceites de los resultados de los cambios de aceite, por ejemplo, ¿sí? Son bastante... tienen facilidad para encenderse, ¿ya? ¿Qué pasa cuando uno les echa un poco de agua? Estos no se apagan. ¿Qué pasa? Más bien se enciende más. ¿Por qué será? ¿Mm? El aceite es menos denso y sube a la superficie. Ya. Analicemos solamente con esto, miren. ¿Sí? Analicemos solamente con esto. Lo que pasa es que no se olviden que sigo basándome en el triángulo y necesito oxígeno. No se olviden que el agua también tiene oxígeno. Entonces, si bien le estoy echando agua, pero le estoy aumentando el oxígeno. Entonces, por eso sigue combustionándose. ¿Sí? Por eso sigue combustionándose. Listo. Ahora, entonces ahora recién tiene más sentido cuando tengo un incendio y alguien le tapa con una frazada. ¿Por qué lo tapa con una frazada? Porque le está quitando el volumen de oxígeno, ¿cierto? Y si es capaz de quitarle todo el oxígeno, entonces, ¿qué va a pasar? Voy a apagar el incendio. Listo. Bien, entonces, ahora, ¿se puede apagar un incendio con una explosión? Sí, por la onda expansiva. Ya. Vamos de nuevo al concepto del triángulo, ¿sí? Una explosión, ¿qué es? Es el resultado también de una combustión, pero muy rápida. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesita? Necesita combustible. ¿Qué tiene de combustible? Digamos pólvora, ¿no? Ya, digamos C4. Listo. Ya, ahí tenemos el explosivo. ¿Necesitaremos oxígeno? Sí. Sí, se necesita oxígeno. Y claro que necesitamos un punto elevado de temperatura. Listo. Entonces, lo que pasa es que como esa explosión consume, pero se consume muy rápido, necesita oxígeno rápidamente. Lo que sucede con la explosión es que cuando se coloca dentro del incendio, ¿sí? Se absorbe todo el oxígeno rápidamente. Y por eso se logran apagar estos, ¿ya? Entonces una forma es justo mediante explosivos, ¿ya? Se puede apagar los incendios mediante explosivos. Pero cuidado, porque si no he dimensionado bien, ¿sí? Si no he calculado bien esto, puedo sencillamente acrecentarlo más, ¿no? Entonces la clave está en saber cuánto oxígeno también puedo necesitar. ¿Listo? Bien. ¿Por qué me voy mucho a esta relación siempre del oxígeno? Porque en función de estos, miren, y esto es lo que
tienen que ustedes tomar en cuenta, en función si es un combustible sólido, líquido o gas, estos necesitan distinta cantidad de aire, ¿ya? El combustible sólido necesita una cantidad de aire, pero básicamente que estoy hablando de oxígeno. El líquido necesita una cierta cantidad de aire, igual oxígeno. El gas necesita cierta cantidad de aire, igual el oxígeno. De nuevo, una pregunta. ¿Qué utilizamos para combustionar gas? En nuestras cocinas, por ejemplo. ¿Han visto o no? Fósforo, Inge. Ya, muy bien. Nosotros agarramos nuestro fosforito y vamos y encendemos, ¿cierto? Tienen que darse cuenta de otra cosa más. El combustible, ¿sí? El combustible, o sea, este gas, ¿ya? Este gas, para el gas natural, no sé si ustedes se dan cuenta, esta puede ser mi abertura del pitón, ¿ya? Y para el gas licuado, ¿sí? Para el gas licuado puede ser todavía más chiquito, ¿sí? Esto es el caudal de gas que vamos a tener a la salida, ¿listo? Y alguien ha debido ver que a un costado hay unas aberturas en sus quemadores. ¿Han visto o no? Sí. Esas aberturitas son las entradas de aire. Entonces lo que está entrando en realidad cuando ustedes encienden su cocina es esto. Es una relación de aire-combustible, ¿sí? Y el punto elevado de temperatura sería su fósforo, como me han dicho. Y de ahí se produce la combustión. ¿Listo? Es el mismo principio que nosotros utilizamos para aportar calor, ¿ya? Bien, entonces ya más o menos ustedes se dan cuenta cómo podemos hacer esto. Y un poquito aportando acerca de lo que les he dicho de biomasa, ¿qué pasa cuando las plantitas que nosotros tenemos en jardines tal vez, o en otoño, las hojas, cuando llegan a secarse, se hacen fácilmente, hasta uno las aplasta, ¿no ve? Cuando va caminando y, bueno, así las vuelve polvo, básicamente, ¿no? En otros países, sí, agarran esto, lo comprimen antes de que pase eso. O sea, la hojita ya cae al suelo, pero no cae totalmente seca, sino cae amarilla, ¿no? Empieza a secarse. Entonces, en otros países, ¿qué hacen? Agarran esas hojitas, ¿sí? Y las empiezan a apisonar una tras otra y les pueden dar unas formas esféricas. ¿Ya? Unas formas esféricas, así. Pero ya salen de fábricas, ¿no? Así. Otros agarran y lo vuelven como unos pequeños cilindros. Hay unos pequeños cilindros. Entonces, agarran todo esto y lo empiezan a combustionar. Son pequeños pedacitos. A esto se le denomina, a las esferitas, se le denomina pellets. Y a este se le denomina briquetas. Briquetas. Entonces, básicamente, ¿qué son estos? Son solamente material orgánico seco, pero bien compactado, bien compactado. Se agarran y lo pueden colocar para que combustione, ¿no? Generalmente en invierno, eso es lo que ponen en las casas. O sea, aparte de leña y demás, ahora han visto que las briquetas y los pellets les resulta más fácil de hacerlos y no tienen que estar cortando árboles, ¿no? O sea, para ese cuidado que también hay que tener con la naturaleza, ¿no? Bien, pero hay una combinación de la parte de las briquetas de los pellets. ¿Qué pasa si yo esto lo suspendo o lo vacío en un combustible líquido? ¿Qué creen que pasa? ¿Qué creen? A ver, pongamos el siguiente ejemplo. Digamos que yo utilizo alcohol para hacer hervir agua, ¿ya? Yo hago hervir agua, ¿sí? 1 litro de agua, digamos en 10 minutos.
Pero ahora he decidido colocarle estas briquetas o estos pellets dentro del alcohol. ¿Qué creen que pase? ¿Tardo menos de los 10 minutos o tardo más? Menos. ¿Y por qué tardaré menos? Porque calentaría más rápido. Ya. Fíjense que en todo combustible, la palabra clave, ¿sí?, es el poder calorífico. ¿Ya? Este combustible sólido tiene un poder calorífico. Poder calorífico. ¿Listo? Este líquido también lo tiene, este gas también lo tiene. Este elemento que se va a combustionar también lo tiene. Entonces, si yo agrego poder calorífico, ¿sí?, puedo lograr un aumento de su capacidad calorífica, o sea, puedo disminuir el tiempo. ¿Listo? El otro, ¿ya? Este gas natural, por lo general gas natural por el bajo costo, y se dejan estas briquetas con pellets al flujo de este gas natural, es decir, como si estuviesen en suspensión, ¿no? Es decir, en una corriente de aire, si yo lo puedo soltar y se queda ahí flotando. Y cuando esté flotando en 100, entonces a eso se le llama el lecho fluidizado, ¿sí? Lecho fluidizado. En el lecho fluidizado, ustedes tienen una corriente de gas, puede ser también líquido, ¿ya? Pero con partículas en suspensión. Y esas partículas en suspensión no es otra cosa que las briquetas y los pellets. ¿Listo? Bueno, ¿por qué les hablo de esto? Porque seguramente ustedes van a llegar a un punto de ahorro de combustibles. ¿Sí? Eso es seguro. Lo que se nos viene es más que seguro que nos va a demandar un ahorro de combustible. ¿Ya? Entonces ustedes tienen aquí unas alternativas. Bien, y existe otra más que es el poder aportar calor de forma eléctrica. ¿Cómo lo hacemos de forma eléctrica? Seguro ustedes ya lo saben eso. Con resistencia. Correcto. Nosotros utilizamos resistencias, ¿no? ¿Sí? Resistencias eléctricas, ¿ya? Que pueden estar adosadas ya sea a nuestro elemento contenedor, no, sino a una pared próxima a esta, ¿ya? Puede ser que esté por ahí, ¿sí? A este otro lado también, ¿sí? Puede estar próximo, ¿ya? Próximo. Entonces ahí puede estar nuestro conjunto de resistencias. Sepan que el manejo de la resistencia eléctrica, o sea, el poder calor, la generación de calor, ya es mucho mejor, ¿sí?, respecto del punto del control, ¿ya? Respecto del control, nosotros podemos tener un valor más preciso a los valores de temperatura que queremos llegar, ¿ya? No se van a olvidar de ese pequeño concepto. Bien, y ahora revolucionariamente hay un tercero, o hay uno más. ¿Cuál será? Por fisión. Ya, me parece bien interesante eso. Y eso me da lugar a mostrarles un nuevo proceso, que es el arco por arco eléctrico, ¿no? La fusión o la fundición por arco eléctrico. Eso les voy a mostrar un ejemplo especial, pero, ¿ya? Lo que en realidad estaba buscando, sí, es que ustedes aquí vean una fuente renovable. A ver, por una fuente renovable, ¿cuál será? Que conocemos que es bastante caliente. El sol. La energía Correcto, el sol. fotovoltaica. Ya. Muy bien con eso del sol. Y en el caso de la fotovoltaica, podemos producir energía eléctrica, ¿sí? Bueno, para llegar a alimentar esto, ¿no? Pero en realidad
saben, es la energía del sol, es la radiación solar. ¿Listo? Bien, ¿qué están haciendo en Chile? En Chile están fundiendo sal. No se olviden que al estar cerca del mar, bueno, esta región pues, tiene bastante sal, ¿sí? Tiene bastante sal. ¿Y qué es lo bueno de esta sal? Es que se han dado cuenta que uno se puede fundir a los 400, sí, a los 400 grados, ya a los 400 grados. Se puede fundir. Pero han encontrado sales que pueden llegar, perdón, un ratito, está tocando la puerta a sus compañeros. Pero han llegado hasta valores de 800 grados Celsius. ¿Qué hacen? Es una gran torre. O sea, lo que tienen primero, sí, para empezar, es una gran torre. ¿Sí? Ahí una gran torre. Y en esta torre, en la parte extrema, en la parte superior, ¿sí? Aquí en esta parte, está todo este depósito. ¿Qué hacen con el sol? El sol, el único trabajo que va a hacer es reflejar, ¿sí? A través de unos espejos en la parte de aquí abajo. ¿Sí? Son unos espejos. Bueno, pues, pero que todo el tiempo, ¿sí? Que todo el tiempo están apuntando y están concentrando ahí. Y son alrededor, son muchos, ¿ya? Entonces, con facilidad pueden llegar hasta ese punto. ¿Listo? Entonces, miren que si llegan hasta 800, nuestro aluminio se funde a 670, ¿no? Bien, entonces ejemplos así que todavía no están desarrollados, o sea, me refiero al caso de fundición, ¿no? O sea, no se ha desarrollado, no hay nada todavía que se haya hecho eso. Pero, sí, no estamos lejos de poder utilizar esto como fuente de calor para lograr, sí, un tipo de fusión, ¿no? ¿Ya? De fusión. Bueno, actualmente esto se utiliza con sales, ¿sí? Para lograr fundirlas. ¿Qué quiere decir? Que la sal aquí arriba está en estado sólido. Y para cambiar al estado líquido, como les decía, hacen subir hasta 800 grados Celsius. Entonces, como si nada, podríamos pasar esta frontera que tenemos aquí, ¿no? ¿Sí? De los 670 grados que tenemos. ¿Ya? Bueno, entonces miren que ahí tenemos esta analogía con la parte renovable, ¿sí? A la que podemos llegar. ¿Listo? Bien, y un último punto al que tenemos que tenerlo en cuenta, ¿sí? Es el elemento que va a estar aquí alrededor, ¿sí? Este elemento que va a estar alrededor. ¿Qué podemos encontrar que va a estar alrededor de todo esto que hemos nombrado? ¿Qué será? Aislante. Ya, pero nosotros le vamos a poner el nombre, miren, para que ustedes también así se lo lleven, ¿sí? A este le vamos a poner de nombre, este sería nuestro, perdón, esto va a ser para nosotros el elemento refractario. ¿Listo? Este elemento refractario, más que tan solo un aislante, que claro lo es, ¿sí? Lo que busca es que cuando llegue, porque finalmente todo esto va a estar caliente, cuando parte del calor se quiera disipar por la pared, este elemento refractario lo que va a hacer es, bueno, algo va a absorber, pero lo demás lo va a refractar, ¿sí? Lo va a rechazar, de nuevo, lo va a hacer volver, ¿ya? Hacia el interior, ¿ya? ¿Y cuál es la función de este elemento refractario? O sea, ¿para qué se utiliza esto? ¿Cuál creen que sea la razón? Para mantener el calor. Miren, para mantener el calor es uno. ¿Listo? Miren, lo que pasa es lo siguiente.
De esto ustedes pueden ver colores, ¿cierto? Aquí en la parte que les estoy marcando. ¿Cuál está más caliente? ¿El blanco, amarillo, naranja, rojo? ¿Cuál? El blanco. El blanco, ¿cierto? Cuando ustedes vean un color que es más propenso a ser blanco, ¿sí? Ese es el más caliente, el de más temperatura. Pero fíjense que en el material se llega a ver que está un poco rojo, naranja, ¿cierto? Bien, analicemos esta otra zona. Si ustedes ven por aquí, analicen y solamente ven que tienen como naranja, ya no hay casi ningún blanco, ¿no? Veamos el caso de los ladrillos o de la pared, en este caso, aquí vemos color igual naranja, aquí vemos un color rojo, ¿no? Así. Entonces ustedes pueden distinguir aquí que las temperaturas no son uniformes. Entonces el elemento refractario lo que busca es homogeneizar las temperaturas. ¿Ya? Las temperaturas. Es decir, aquí yo puedo entender fácilmente, o sea, ¿por qué aquí está más blanco o aquí está más blanco que aquí? Porque aquí tiene más aporte de calor. Ah, ya, pero si me voy a hacer esa diferencia, ¿no creen que al interior, también en ese sector, estoy teniendo más concentración de calor? Bien, entonces para lograr homogeneizar esto, ¿sí? Entonces se puede simplemente colocar lo más simétricamente posible alrededor estos ladrillos refractarios y con eso se consigue homogeneizar las temperaturas, ¿ya? O sea que toda la temperatura alrededor sea o esté próxima, ¿sí? Que no se disipe mucho. No se olviden que el flujo de calor va de la temperatura mayor a la temperatura menor. Pero si todas las temperaturas serían igualitas, se va a mantener, se va a concentrar, ¿no? Eso es algo que ustedes tienen que tomarlo en cuenta. Bien, para garantizar esto, no solo existen ladrillos refractarios. Se utilizan ladrillos cuando se utilizan hornos fijos, ¿cierto? Pero cuando estoy trabajando, digamos, por alguna vez, por ejemplo, en una vía férrea, ¿sí? Tengo que lograr este proceso. Se utilizan mantas térmicas, ¿ya? Hay mantas térmicas, como una frazada. Es una frazada, ¿sí? Solamente que está revestida muchas veces de asbesto o tiene algún material, ¿sí? Que es muy útil en la refracción, ¿ya? Y que no absorbe calor, al contrario, solamente conserva, ¿no? Y es resistente a las llamas, es resistente a las chispas, o sea, esta frazada no se puede quemar fácilmente, ¿ya? Entonces, ese es uno de las condiciones, ¿no? Bien, entonces miren, como resumen, y ya para irnos, a ver, todo este proceso de fundición nosotros lo hacemos para cambiar de estado, ¿cierto? Nosotros lo utilizamos para cambiar de estado. Cambiamos de estado al elemento que está en estado sólido, que sería nuestro metal, ¿sí? Y este metal después lo vamos a fundir, vamos a vertirlo y vamos a producir una cierta cantidad de piezas que va a tener una forma definida, ¿no? Bien, ¿cuál es el primer punto que debo tomar en cuenta para empezar la fundición? El material que voy a fundir. El elemento que vamos a fundir. El elemento que vamos a fundir, porque eso se resume a tener, ¿qué cosa? De información. La temperatura. Correcto. Muy bien. Entonces, no se olviden que un primer paso para comenzar, ¿sí? Es básicamente la temperatura de fusión. Porque después de haber conocido la temperatura de fusión, yo sé que el elemento contenedor, ¿sí? Debe ser capaz de soportar esa temperatura de fusión. No solo eso, debe ser conductivamente o térmicamente conductivo, ¿ya? Para poder lograr eso. Bien, y así el aporte de calor que yo le haga, ¿sí? El aporte de calor que yo le haga podrá ser hecho por un combustible. Este combustible podrá ser sólido, líquido, gas. Podrá tener
una mezcla de sólido con líquido, una mezcla de sólido con gas, podrá ser eléctrico, podrá ser solar, ¿sí? Podrá ser con biomasa, ¿ya? Pero ¿de qué básicamente depende ese aporte del calor? Del poder calorífico que nosotros tengamos. Este es clave, ¿sí? El poder calorífico suficiente. Este poder calorífico hacemos una reversa. Tiene que ser capaz de aportar suficiente calor como para que nosotros podamos llegar a la temperatura de fusión del metal, ¿sí? Si este poder calorífico es muy bajito, la cantidad de combustible se me vuelve mucho. Pero si este es muy alto, ya también la cantidad de combustible que necesito es muy baja, ¿no? Bien, y en todo esto, ¿sí? Un elemento característico va a ser el elemento refractario, que lo que va a buscar es homogenizar temperatura. Lo que quiere decir es que este va a cuidar de todo lado que no existan fugas de calor, ¿no? Y que todo esto se pueda llegar a realizar de una forma eficiente, ¿no? Listo. Bien. Hasta aquí, ¿hay alguna preguntita? ¿No? Listo, bueno. Entonces, miren, esta es nuestra primera clase de este temita, ¿ya? El jueves vamos a continuar todavía más, ¿sí? Bueno, yo les agradezco por haber asistido a clases y nos veríamos el jueves, ¿listo? Que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.